pasa cuando, escribe, cuando un espíritu, cuando la realidad de tu espíritu, pues es un espíritu aprobado, es una realidad aprobada. Cuando decimos un espíritu aprobado, nos referimos que es un espíritu que ha vuelto a la vida, es un espíritu que ahora vive por la vida de Cristo que le ha sido impartida, es un espíritu salvo, es un espíritu hecho de nuevo, ahora mezclado con el Espíritu de Dios. O sea, tu espíritu, si has venido a Jesucristo, ya lo sabes, hemos estado trabajando en ello, has sufrido algo extraordinario, ha tenido una experiencia y una realidad ahora maravillosa, que es que ha venido el Señor y el Señor le ha dado vida a tu espíritu y se ha venido Dios mismo a vivir en tu espíritu. Amén. Entonces, en tu espíritu no tienes falta de nada, tu espíritu está probado, tu espíritu es santo, es justo y perfecto. Pero ¿qué pasa con la mente? Por ejemplo, y vamos a empezar por allí, ¿qué pasa con una mente si la mente no está entendiendo lo que sucede? Saludos, Mari Carmen, un abrazo, Benjamín también, Ofe, un abrazo, qué bueno que estás conectada, Ofe. ¿Qué pasa con un espíritu? Pon ahí en tus notas. ¿Qué pasa con un espíritu aprobado, pero con una mente reprobada? Y miren que estuve pensando en diferentes aspectos que podríamos tratar. El primero que se me vino, ponlo allí. Voy a darte muchas cosas, puedes apuntar. Como siempre digo, recuerda que el espíritu a ti te puede dar mucho más, muchísimo más. Y yo sí que así lo hace. Así que tú apunta y vas a ver que son como llavecitas donde el Espíritu Santo te va a dar muchísimos pasajes, te va a recordar muchas cosas, y cuando estés leyendo la escritura vas a decir, wow, esto va relacionado con lo que aprendimos ese día, esto va relacionado, y esto se te va a enriquecer por el Espíritu de una manera extraordinaria. Por eso siempre les recomiendo, apunta esto, porque esas son algunas llavecitas que vas a ver que cuando leas la escritura vas a decir, wow, aquí está otro ejemplo de eso que estábamos viendo aquel día. Amén. Entonces, y obviamente, pues el Espíritu es el maestro de todos nosotros. Hoy yo soy solamente un vocero de algo que el Espíritu quiere traer a tu vida, pero dentro de ti tienes al maestro. O sea, uno es un vocero, le da cierta voz a la palabra, pero la palabra es de Dios. Amén. Entonces disfrútalo, apréndelo y vas a ver qué maravilloso va a ser para ti. E incluso puede servir si tienes grupos, si tienes un grupo de líderes también, a tu propia congregación, le puede ayudar a aprender estas cosas. ¿Por qué? Porque la realidad del Espíritu es maravillosa, pero ¿qué pasa cuando esa realidad ya está ahí, pero la mente no está al nivel de esa realidad y al contrario, la mente está reprobada? Así es, Noemí, nuestro espíritu es pleno en Dios, eso es maravilloso. Pero ¿qué pasa con una mente reprobada? Así que pon allí un espíritu aprobado y una mente reprobada. ¿Qué trae como consecuencia? ¿Qué trae como consecuencia? Entonces decía yo que un ejemplo, pon allí, un ejemplo de alguien que batalló muchísimo con su mente para que su mente transicionara a la realidad de su espíritu fue Pedro. Recuerdo un pasaje donde Jesús está con sus discípulos y él está caminando y él está con ellos enseñándoles esta nueva realidad, porque él les enseñó el evangelio del reino. El reino es una nueva realidad. Significa que lo que Jesús les enseñaba era esta nueva realidad del reino. Se los enseñaba con parábolas, se los enseñaba con su propia vida, se los enseñaba con las cosas que estaban surgiendo en ese momento. Aprovechaba todo nuestro Señor Jesús para siempre traer un mensaje que tuviera claridad de la nueva realidad que ellos todavía no vivían, pero que después de que Él consumara todo en la cruz, Él podría darles acceso a todos ellos a esta realidad del reino de Dios. Pero obviamente tenía Él que enseñarles, ese era el evangelio no ha cambiado. Y en alguna ocasión a Jesús lo criticaron porque decían, oye, ¿sabes cuál es el problema que tú tienes? Violentas la ley y la quebrantas a cada momento. ¿Por qué es que tus discípulos comen sin lavarse las manos? ¿Cómo es posible? Así es, dice Noemí Contreras, hay inmadurez, claro, una mente reprobada
es sinónimo de inmadurez, exactamente. Gabato dice, con una mente reprobada el alma se da vuelo. Exactamente. Una mente reprobada ocasiona que el alma pues no se ajuste al diseño divino, sino que haga prácticamente pues lo que quiera hacer de acuerdo a sus instintos. Pero vemos a Jesús que cuando lo critican, vuelvo al punto, y eso lo encuentras en Mateo capítulo 15, le dicen, oye, tus discípulos no se lavan las manos cuando comen. Y eso va en contra de lo establecido por Dios. Y Jesús les contesta a ellos una gran verdad. En ese momento les dice algo, y yo siempre digo que siempre consideres que ellos en plenitud no están entendiendo lo que Jesús les está diciendo. En el versículo 11 de Mateo 15, por ejemplo, Él les contesta, no lo que entra en la boca contamina al hombre, fíjense, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Repito, Mateo 15, 11, Jesús les contesta una gran verdad. Miren, lo que entra por la boca, eso no contamina al hombre. Más lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina. Ahora, tú y yo estamos muy familiarizados con esta palabra por el Espíritu. Porque tú y yo ya nos entendemos, tenemos en alguna medida, yo sé que cada uno en una medida diferente, pero ya entendemos en un grado que somos seres espirituales. ¡Wow! Y entonces eso a nosotros ya nos abre el panorama de poder comprender esto que está diciendo Jesús. Pero piensen ellos no entienden esto que tú y yo entendemos. Ellos no tienen al Maestro, al Espíritu Santo revelándoles esta palabra, y entonces no entienden cómo es posible que lo que contamina, cómo es posible que lo que comen no los contamina, cuando incluso la ley a ellos les había dado una lista de alimentación. O sea, la ley incluía cosas que debían comer, cosas que no debían comer. La ley incluía muchos aspectos en donde ellos los tenían que hacer para no contaminarse, tenían que guardar esos estatutos para no contaminarse. Y ahora Jesús dice, eso no los contamina. ¡Wow! Entonces pareciera que Jesús está contradiciendo lo que la ley dice. No, lo que pasa es que Jesús lo que está trayendo es luz, está trayendo un avance, está anunciando el evangelio del reino, está anunciando que la nueva realidad que viene por su muerte y consumación de todo en la cruz, todos los que lo estaban escuchando iban a empezar a ser abiertos a esa realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Entonces Pedro, Mateo, en el versículo 15, en ese mismo capítulo 15, versículo 15, le pregunta, lógicamente, para ti, para mí, decía yo, puede ser muy sencillo, pero para ellos no, porque ellos dicen, bueno, pues es que la ley claramente dice que si comemos esto nos contamina. Es más, esto no lo debemos ni de tocar, aquello no debemos ni de tocarlo, aquello no debemos ni de mirarlo. Entonces ellos tenían obviamente esa base, y entonces ahora le preguntan a Jesús, oye, explícanos esta parábola. Y el versículo 16, Él les empieza a explicar, y ¿saben quién se lo pregunta? Apunta allí, Pedro. Este es el punto que quiero ahí tocar. Pedro es el que le pregunta a Jesús. Así dice Mateo 15:15. Respondiendo Pedro le dijo, oye, explícanos esta parábola. O sea, ¿cómo de que lo que entra no contamina y cómo de que lo que sale es lo que contamina? Hola Yara. Así es, saludos Yara, un abrazo. Isaac, bienvenido. Junuel Guzmán, un abrazo, qué bueno que estás conectada. Entonces, fíjense qué interesante. Le dice, oye, explícanos esto, ¿por qué es que ahora nos estás diciendo que lo que comemos no contamina? Y Jesús les explica, y le explica a todos, pero es Pedro, insisto, es Pedro el que lo pregunta. Es Pedro el que tiene esa curiosidad de entender mejor esto que Jesús está diciendo. Versículo 16, Jesús le dice, también
¿vosotros sois aún sin entendimiento? La respuesta es sí. Sí están ellos sin entendimiento. Ellos no entienden, ellos no comprenden esta nueva realidad a la que Cristo les está hablando. Entonces dice, versículo 17, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Lo que le está diciendo es, chicos, van a tener que aprender esto. En la nueva realidad, lo externo, lo natural, lo que tú comes se queda en tu cuerpo, no afecta más allá. Lo que tú comes pasa por tu estómago, se integra la gran parte a tu cuerpo, y lo que no se integra a tu cuerpo sale por la letrina. Entonces, no tiene mayor problema lo que tú comes. Lo que tú comes, entonces, no te contamina. Realmente lo que tú comes no te contamina, sino lo que contamina, versículo 18, es realmente lo que sale. Pon ahí en tus notas. ¿Sabes qué es lo que está contaminando todo? Es lo que sale de la naturaleza del hombre. Es lo que sale de la naturaleza que gobierna al hombre. Eso es lo que lo contamina. Y bueno, tú dirás, ¿y por qué está hablando esto el pastor y está hablando de la mente aprobada o de la mente reprobada? Porque eso se lo dijo nuestro Señor Jesús, esto se lo dijo a Pedro. Entonces ya le había dicho a Pedro, en esta nueva administración, en este reino del cual ustedes serán partícipes y ahora lo están viendo en mí, en este reino nada de lo natural nos contamina. Eso está extraordinario. Nada de lo natural nos afecta. Y realmente lo que afecta para bien o para mal es lo que sale de la naturaleza que portamos. Bueno, pero este Pedro que escuchó esto que Jesús le explicó, más adelante pareciera que se le olvidó, y es entendible, vuelvo a decirlo, porque incluso Jesús les dijo, les voy a enviar al Espíritu para que les recuerde todas las cosas. El Espíritu de verdad, el Espíritu de la realidad, les va a recordar todas las cosas. O sea que significa que aunque ya les dije algunas cosas, ustedes no las van a registrar. Va a parecer que nadie se las enseñó, porque realmente tienen que ser reveladas por el Espíritu, y solo por el Espíritu las podrán entender. ¿Qué pasó más adelante? Y nada más para no leer todo, tengo por ahí en mis videos, ahí en YouTube, alguna enseñanza o dos donde he mencionado después cómo el apóstol Pedro, cuando ya nace la iglesia, cuando ya la iglesia está empezando a avanzar, en Hechos, apunta allí, Hechos capítulo 10, ese es un buen ejemplo, y te lo dejo ahí de tarea porque no nos alcanza el tiempo. Apunten allí, mis discípulos, Hechos capítulo 10 de tarea, léanlo, y van a ver cómo en ese capítulo 10 el apóstol Pedro no recuerda para nada, ahí todavía él está batallando, él no recuerda lo que Jesús le había enseñado. Jesús le había dicho, hey, no te contamina nada de lo que tú comas. Pero en Hechos 10, cuando el Señor, fíjense qué interesante, cuando el Señor quiere que el evangelio llegue a los gentiles, cuando el Señor quiere que el evangelio llegue a los gentiles, sabe, pon en tus notas, que no puede llegar el evangelio a los gentiles si primeramente no es renovada, no es transformada la mentalidad de su iglesia. O sea, el avance del reino, pon en tus notas, el avance del reino tiene que ver con nuestro entendimiento. Lo vuelvo a decir. El avance del reino tiene que ver con nuestro entendimiento. Pedro en Hechos 10, todavía, y si lees el contexto,
hasta el capítulo 15. Lean todo ese contexto, es extraordinario. Aunque fueron dispersos, la primera iglesia ya de Jerusalén, por la persecución fue dispersa, salieron huyendo a diferentes lugares, y aunque dice que iban predicando, en un pasaje dice que iban predicando por todo el lugar donde iban, la verdad es que más adelante aclara que no le estaban predicando a todos, solo le estaban predicando a judíos. Aunque estaban saliendo a otras regiones por la persecución, la primera iglesia no le predicaba a nadie más que a judíos. Y eso lo encuentras ahí también en el libro de los Hechos. Lo puedes buscar desde el capítulo 1 hasta el último capítulo, pero por ahí está. Así que ahí hay mucha tarea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no le están predicando a todo el mundo? ¿Por qué solo le están enseñando a los judíos? ¿Por qué? Porque ellos siguen pensando, ellos siguen teniendo una idea de que juntarse, hablarle, tratar con los gentiles no es bien visto por Dios. Y ellos, de hecho, el apóstol Pedro, allí en el libro, en Hechos 10, él mismo sigue teniendo este concepto de que no es correcto juntarse con los gentiles. Entonces, el Señor le da una visión, trata con su entendimiento, y eso me encanta. Escribe en tus notas: si tú y yo tenemos problemas en nuestro entendimiento, Dios no nos descarta. Dios trabajará su Espíritu Santo con nosotros para traernos luz y que nuestro entendimiento sea transicionado. Puede ser que tengamos un espíritu aprobado, porque ya tenemos la plenitud y la realidad de Cristo, pero puede ser que tengamos una mente reprobada, o sea, una mente que no quiere aceptar la realidad que tengo en mi espíritu. Pero tranquilo, Dios no te descalifica. Dios es paciencia, es amor, y su Espíritu Santo lo puso en ti para traerte luz y claridad. Por eso estás escuchando esto que escuchas hoy, y por eso también el Señor te pone a los edificadores maestros o a tu pastor entendido que te lo enseña. ¿Por qué tienes maestros de Dios delante de ti? ¿Por qué te has encontrado gente entendida que te enseña? Porque son los instrumentos que el Señor está usando para sacarte de esa condición reprobada en mente y trasladarte a una mente aprobada. ¿Qué fue lo que hizo el Señor entonces con el apóstol Pedro? Le trajo una visión, ¿se acuerdan? Esa visión donde él estaba orando en una azotea de una casa de Simón Curtidor. Y dice la Escritura que tuvo hambre, así como algunos de ustedes ahorita tienen hambre. Tuvo mucha hambre. Es interesante porque dice que tuvo mucha hambre y en eso le vino un éxtasis. Me parece que incluso Dios, por el Espíritu, le permitió sentir el profundo deseo que tiene Dios de que su reino se extienda. ¿Sí me explico? Le hizo sentir corporalmente el profundo deseo que tiene Dios de que su reino se extienda. Pero una mente reprobada no permite el avance del reino. Entonces Dios tiene que trabajar con su mente y le muestra un lienzo y le pone diferentes animales, cuadrúpedos, reptiles y aves que los judíos no podían comer. Y el Señor le dice: Pedro, levántate, mata y come. Acuérdense que dije yo que allá en Mateo 15 le había dicho: nada de lo que entra por tu boca te contamina el interior. Nada de lo que entra por tu boca toca a tu ser interior. Eso pasará por tu cuerpo y después irás al baño y ahí quedará lo que te comiste. Pero acá Pedro todavía le contesta al Señor: hey, yo soy judío, y nosotros los judíos nunca, yo como judío, nunca he comido nada impuro, nunca he comido nada que pueda contaminarme. ¡Wow! ¡Qué extraordinaria contestación! Porque cuando Dios le está diciendo come, Él está diciendo no. O sea, en otras palabras,
anda de rebelde. O sea, imagínate, el apóstol Pedro le está diciendo no a una indicación que Dios mismo le está dando. ¿Qué sucede? Bueno, Dios tiene que trabajar con él y lo vuelve a hacer, y Pedro vuelve a decirle no y se lo vuelve a mostrar, y Pedro vuelve a decir, Señor, ya te dije que yo no he comido nada impuro. Pero Pedro se queda pensando en esa visión, y en eso llegan los gentiles, y ya conoces la historia, se lo llevan a la casa de Cornelio, creo, allá, y allá Cornelio ya había juntado un montón de gente, porque un ángel le había dicho a Cornelio, ve por ese Pedro, porque Pedro tiene unas palabras que darte, él te va a dar unas palabras. Pero acá Dios tenía que trabajar con Pedro, porque si no trabaja Dios, el Señor, con Pedro, su entendimiento lo hubiera dejado fuera de lo que Dios quería hacer. Dios tenía que trabajar con su entendimiento, porque si no, Pedro nunca iba a ir con ellos, mucho menos iba a meter a una casa donde iba a estar rodeado de gentiles, y él como judío, como él lo dijo allí cuando llegó con ellos, ustedes saben que no es visto bien, que no debe un judío juntarse con la chusma, con ustedes, pero hoy entiendo, eso está extraordinario, pero ya entiendo que lo que Dios limpió no lo debo de yo desechar. Ahora entiendo que esto que está sucediendo era lo que estaba yo viendo en la visión. Ahora comprendo que el Señor ya santificó todo. Ahora estoy entendiendo que esa vaca, que ese reptil, que esa ave eran naciones. Ahora entiendo que esto tiene que ver con naciones. Ahora comprendo que esto tiene que ver con todo el mundo. Ahora comprendo que esto no solo trata con los judíos. Ahora comprendo que en esto está, en el plan de Dios y en su propósito, está incluido todo el mundo. ¡Wow! Así es. Entonces, vean qué extraordinario. Si la mentalidad no es transformada, el reino empieza a ser bloqueado. Entonces el Señor requiere una mente aprobada. Por eso trabajó con Pedro, y ahí podemos ver cómo entonces Pedro incluso se sorprendió, volvió a expresarlo cuando les empieza, porque yo me imagino la escena, estuvo extraordinaria, ¿no? Le empieza a decir Cornelio, bueno, pues ya estamos aquí todos, pues ahora dinos lo que nos tienes que decir. Y Pedro se queda sorprendido, y entonces dice, bueno, les empieza a compartir el evangelio de Jesucristo, y el Espíritu Santo, ¡pum!, los inunda, y el Espíritu Santo empieza allí a manifestarse en medio de ellos, de una manera extraordinaria, ¡pum!, y empieza a manifestarse, y de nuevo Pedro, pensando que el Espíritu Santo solo era para ellos, ahora se da cuenta que realmente esto es para todo aquel que cree. Wow, qué importante, pon en tus notas, qué importante es el trabajo en el entendimiento. Qué importante. Ya hablamos que es importante lo que ha sucedido en nuestro espíritu, y lo seguiremos entendiendo mejor y profundizando. Pero qué importante es que nuestra mente, familia, amigos, se alinee a esta realidad, porque de eso depende el extendimiento del reino en tu región donde tú te encuentras. Quiero decirte que en tu avance, en el entendimiento, en la renovación de tu mente, hay un extendimiento del reino, hay un crecimiento en la iglesia y el cuerpo de Cristo en esta tierra. No es un asunto que solo tiene que ver contigo. No, Dios no te quiere renovar la mente para que vivas mejor solamente. La renovación de la mente es indispensable para el extendimiento del reino. Voy a dar otro ejemplo, ahora un ejemplo también de lo que se enfrenta el apóstol Pablo cuando dentro de la iglesia hay personas que no comprenden claramente lo que está sucediendo, como dije, lo que está sucediendo en el reino de Dios a través de la iglesia. Y Cornelio, dice Gina, y Cornelio tenía invitados para escuchar a Pedro, así es.
Está extraordinario, lean ese pasaje, es muy edificante. Lo que hizo Cornelio y todo el auditorio que preparó para escuchar lo que Pedro tenía que decirles. Eso es extraordinario. Todo vemos cómo es el Señor por el Espíritu, pero el vehículo del Evangelio somos la iglesia. El Señor no se iba a saltar a la iglesia, amén. El Señor tiene a la iglesia porque es la iglesia, como puse el otro día en Facebook, la iglesia es el instrumento, pon allí, es el instrumento legal para la manifestación del reino en esta tierra. Sí envió a un ángel con Cornelio para que le dijera a Cornelio que mandara unas personas a Jope, para que mandara unas personas a buscar a un tal Pedro. Sí hizo eso, pero el ángel no era el indicado para darle el mensaje del evangelio. El evangelio del reino está dado a nosotros, y de hecho los ángeles nos observan y dicen que ellos anhelan y que ellos ven y miran y se maravillan del privilegio que tenemos de que nosotros seamos el vehículo para ese evangelio del reino. Por eso, aunque manda un ángel, pero le dice el ángel instrucciones para que el que llegue ahí sea Pedro. Entonces, wow, yo no sé, ahorita estoy pensando si pudiera suceder a lo mejor, cuántas veces nosotros por nuestro no entendimiento, cosas que Dios ha querido hacer alrededor nuestro, pues no han sucedido porque no hemos entendido. Es de ese grado. Gracias. ¿Quién puso? Didi Sansan dice, es urgente. Así es. Me encantaría que eso pusieras ahí en tus notas. Es urgente la renovación de nuestra mente. Es urgente para poder disfrutar, por supuesto, porque es disfrutable, pero también para poder extender el reino. No hay otra manera. Señor, envía a tus ángeles para que le hablen. No va a hacer eso. Por eso tiene el instrumento legal en la tierra llamado iglesia, para que este reino se extienda. Por eso tiene que traer a Pedro. Pero si Pedro tiene una mente reprobada, tiene que trabajar con él. Después vemos otro ejemplo. En Hechos capítulo 15, vemos también otro detalle con dos iglesias que puedes ver. Hay muchas más allí en el libro de los Hechos, pero en el libro de los Hechos también hay, me parece que se pueden contrastar dos iglesias. Pon ahí en tus notas, iglesia de Jerusalén, iglesia de Antioquía. Podemos ahí hacer una comparación. Dicen que las comparaciones son malas, pero en este caso, como es en la Escritura y nada está por casualidad, estoy seguro que el Señor nos quiere mostrar algunas diferencias que están en estas dos iglesias. La iglesia de Jerusalén, donde la mayor parte de la gente que está y conforma la iglesia de Jerusalén son judíos convertidos a Cristo. Y la iglesia de Antioquía, nacida tiempo después, años después, y de hecho, a través de esa visita que Pedro hace a esa región donde comparte el evangelio, de allí sale más adelante la iglesia de Antioquía. Pero Pedro ya no llega allá. Los que llegan allá son algunos discípulos que llegan a Antioquía, que estuvieron allí con Pedro, y esos discípulos empiezan a formar un grupo que empieza a manifestar. Bendiciones, Patricia, bienvenida y un abrazo. Es un grupo que empieza a manifestar, ahí dice la Escritura, tremendas obras de Dios. Empiezan a manifestar tremenda gloria de Dios, al grado de que de allí surgen algunos. Los que han hecho estudios sobre la iglesia de Antioquía, han definido esa iglesia como una iglesia que de allí surgen o salen diferentes misioneros, o sea, una iglesia misionera. No me gusta tanto ya usar esa terminología. Voy a decir por qué. Porque a mí me parece que toda la iglesia que tiene un entendimiento del reino,
somos realmente llamados a todo el mundo. No es solamente que esto es para unos y para otros. No, en la genética del espíritu que tenemos un espíritu global. Entonces, wow, este mensaje es para todo el mundo. Y este mensaje, y tú de hecho estás diseñado por el espíritu, ¿para qué? Para que podamos tocar hasta lo último de la tierra. Entonces, esta iglesia de Antioquía entonces vemos que hay un contraste entre Antioquía y Jerusalén. Y para no hacer largo la historia, cuando en Antioquía, esa iglesia de Antioquía empieza a crecer y los discípulos empiezan a multiplicar allá, de repente hay algunos que llegaron allá y que empezaron a decirles, oigan, todo está muy bien. Algunos de Jerusalén llegaron a Antioquía y les dijeron, oigan, todo está muy bien, pero ¿son circuncidados? Y unos dijeron, no, pues no. no somos circuncidados. Oigan, ¿y qué onda con la ley de Moisés? ¿No la acatan? ¿No siguen cumpliendo la ley de Moisés? Y ellos, pues no, nosotros estamos disfrutando esta vida en el Espíritu, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha permitido entrar a esta extraordinaria vida. Y empezó a haber un debate al grado de que allí ya estando el apóstol Pablo y Bernabé, ellos dijeron, bueno, a ver, vamos a Jerusalén a tratar este asunto. Vamos a Jerusalén a tratar este asunto porque acá nos están diciendo estos que vienen de Jerusalén que tenemos que circuncidarnos y que tenemos que cumplir la ley. A ver, vamos a ver de qué trata esto. Entonces, cuando están allá en Jerusalén, se le llama, creo que es el primer concilio de Jerusalén. Entonces, cuando están allá, ellos exponen esto y algunos, ven Hechos capítulo 15, versículo 5. Vamos allá, Hechos 15, 5. Y aquí vemos algo interesante. Hechos 15, 5 dice, pero algunos, fíjense, algunos de la secta de los fariseos que habían creído, noten esto, algunos de la secta de los fariseos que habían creído, wow, por eso, miren, consejo, si hay pastores, maestros, ministros que escuchan, y yo sé que puede ser que estén escuchando ahorita o en diferido lo puedan ver, estarán de acuerdo, y yo hoy recuerdo y les animo a que no nos conformemos con que la gente se convierta. Decimos, wow, alcanzamos una familia entera. ¿Cuántos de nosotros nos gozamos como pastores cuando decimos, wow, alcanzamos una familia y son un chorro, traen hasta el perico a la iglesia? No, ya se llenó mi iglesia con esta familia que llegó. Gracias, todos debemos extender el reino, esto no es exclusivo de algunos. Gracias, Noemí, así es. Y entonces nos llena de alegría cuando se convierten, pero ojo, miren aquí, qué interesante, qué poderoso es el evangelio. Algunos de la secta de los fariseos habían creído, se habían convertido, pero ojo con su actitud. Dice el versículo 5, algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Wow, o sea, estos que estaban allí, que habían creído, fíjense, qué importante, vuelvo a la recomendación a mis amigos pastores. Hey, ok, ya recibieron a Cristo, está bien, ya toda la familia y el perico llegó a la iglesia, hay que llevarlos a discipular, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé las palabras, que nos enseñe Él y que dentro de nosotros como pastores se levante una pasión por discipular, porque es de mucha importancia la renovación de la mente. Aquí podremos decir, wow, de la secta de los fariseos están viniendo a la iglesia. ¡Qué victoria! Espérame, sí es una victoria. Gracias a Dios por ello, porque han creído en Cristo. Pero hay un detalle. Si ellos no renuevan su mente, fíjense, empezaron a ser un problema en la iglesia. Sí vinieron a Cristo, ¿escucharon? Porque aquí dice, habían creído, pero ¿qué hicieron? ¿Qué estaban haciendo? Se levantaron y dijeron, oigan, eso que están haciendo con los gentiles está muy bueno, pero circuncídenlos y mándenles que guarden la ley. ¡Wow!
Después el apóstol, ya para seguir con la historia, pueden leer Hechos 15, se los dejo de tarea también, pongan tarea Hechos 15. El apóstol Pablo y Bernabé empezaron a platicar todo lo glorioso. Gracias, Gabato, exactamente. Estaban aprobados en el Espíritu. Gracias, Gabato, me ayudas a amarrar esto bien. Estaban ellos aprobados en el Espíritu, pero reprobados en su mente. Estaban reprobados. Ellos todavía pensaban que era necesaria la ley, aun cuando ya estaban en Cristo. ¡Wow! Entonces el apóstol Pablo les empezó a explicar y a platicar todo lo glorioso que estaba sucediendo en Antioquía. Para no hacerlo largo, obviamente Pedro ahí explica su experiencia y dice, wow, ¿qué creen? Sí, yo estuve allá con Cornelio y pues sí, todavía recuerdo cómo es que yo tenía ahí unos asuntos complicados en mi mente, pero sí me di cuenta que el Señor ama a los gentiles, se derramó el Espíritu Santo también sobre los gentiles, entonces a mí me parece que no debiéramos de ponerles la carga que ni nosotros hemos podido llevar, ni nuestros padres, o sea, nadie, ¿quién ha podido cumplir la ley? ¿Por qué ahora intentamos que los gentiles cumplan una ley que nosotros no pudimos cumplir? Y luego vean el versículo 24, Hechos 15, 24. Ya en Jerusalén ellos entonces definen y dicen, es cierto, no tienen que circuncidarse y no tienen que cumplir la ley de Moisés, solo no coman ahogado, creo, no coman sangre y no adulteren, algo así, o no caigan en fornicación, algo así les dicen. Les dan su recomendación. Y dicen otra cosa interesante, ven el versículo 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales nosotros no dimos orden, o sea, como diciendo, esos salieron de aquí, los fueron a perturbar, pero nosotros no los enviamos, esos son los que los han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. ¡Wow! Fíjense lo que ocasiona, pon allí una mente reprobada. O sea, dice, los inquietaron con palabras, perturbaron sus almas, ¿ya vieron? Los inquietaron con palabras, perturbaron sus almas y les mandaron circuncidar y guardar la ley. O sea, está diciendo los de Jerusalén, Jacobo, que era el que comandaba, y Pedro, que también estaba allí, pero Jacobo era el principal allí en Jerusalén. Ellos están diciendo, ¿sabes qué? ¿Saben qué, Pablo, Bernabé? Nosotros no enviamos a ellos. Estos fueron allá de chismosos. Estos fueron allá y se infiltraron. Y estos, no sé por qué están haciendo eso, pero no es necesario que lo hagan. ¿Pero qué estaban ocasionando? Entonces, ¿qué estaban ocasionando? Inquietud. Fíjense qué importante, familia, amigos, vuelvo a decirlo, es que podamos ayudar a que todos puedan entrar. ¿Y por qué digo todos? Porque esa palabra todos la hemos disminuido, me parece, seamos honestos, la hemos disminuido. Les voy a decir por qué. Porque nosotros, como pastores, por no incomodar a nadie, siempre ponemos como opción que la gente se disipule. Siempre es opcional. O sea, siempre, bueno, si puede. No, pero si no puede, no, hermano, no se preocupe. Si no puede, pero si tiene tiempo, pues venga al discipulado. Ay, por ahí si le queda tiempo. Espérame, es que el discipulado no es si tienes tiempo. El discipulado no es, ay, si puedes. El discipulado es, si no llegas tan cansado, pues ven al discipulado. No, deberíamos de enseñar a la gente, es indispensable que seas discipulado para que tu mente transicione. Porque si no, estarás con un espíritu aprobado, ¿ok? Eres salvo, pero con una mente reprobada. Y entonces puedes ser presa, fíjate, puedes ser útil. Con una mente reprobada eres útil para la religión. Eso escríbelo, me parece un buen concepto. Una mente reprobada es útil para la religión. Y aquí lo vemos. El discipulado, gracias Gina, es vital. Algo puso aquí Iliana. El sistema religioso sigue actuando así con aquellos nuevos que están siendo expuestos a la verdad presente. Sus mentes reprobadas no permiten. Exactamente, Iliana.
La mente reprobada no permite el avance del reino. Por eso, yo decía hace un rato, tenemos que ser más claros, los apóstoles decían, fíjense el concepto apostólico. Los apóstoles decían en Efesios, hasta que todos lleguemos, decía el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos. No está diciendo hasta que algunos o la mayor parte llegue a la estatura. No está diciendo, bueno, cuando llegue la mayoría, hasta que llegue la mayoría. O no está diciendo, o peor, como algunos piensan, es que es el remanente, hasta que llegue el pequeño remanente. No importa que los demás no vengan, al final nosotros somos el remanente. No, sí importa. En el pensamiento apostólico era hasta que todos lleguemos, hasta que todos. Entonces que el Señor nos ayude a cambiar primeramente nosotros la perspectiva, porque la vida, fíjense, la vida de la religión está en que la gente no está renovando su mente. O sea, mentes no renovadas son un cultivo para la religión. Y aquí lo vemos. Y bueno, la gente ya estaba tan viciada que en celo, o sea, cuando escucharon que en Antioquía estaba surgiendo algo extraordinario, estos tremendos van y cuando los ven en su libertad, empezaron a ver esa libertad y ya andaban, en vez de alegrarse, ya los criticaban y entonces, ¿cómo hace el religioso? El religioso, que es esclavo, quiere esclavizar a los demás. Es típica actitud de una mente reprobada religiosa. Como tú no lo disfrutas, quieres que el otro tampoco lo disfrute. Y de hecho, el religioso se molesta que otros lo disfrutemos cuando ven que nos reímos, que cantamos un canto feo aquí, que cantamos un canto mal, que no sé, que no tenemos tantos protocolos, que entonces se enojan y dicen, ese es un irreverente, ese amigo, no, ese quién sabe qué será, no, ese ni ha de ser pastor, ese ni ha de ser nada, ese no conoce, y entonces el religioso, la mente reprobada, es un cultivo para la religión. Así es. Un discipulado de reino, claro, de eso estamos hablando. Un discipulado con el evangelio de la verdad presente. Un discipulado que me dé luz de mi realidad en Cristo. Un discipulado que me muestre la luz del Cristo impartido. Un discipulado para una nueva creación, no un discipulado en donde todo sea una mezcla y no es agarrar nada más, pues no sé qué voy a enseñar, voy a abrir desde Génesis, venga, vamos a empezar el estudio desde Génesis hasta Apocalipsis y ya mejor ni digo, ¿no? Porque ya estoy sacando mis recuerdos, ¿no? De que, ahora qué predico, ¿no? ¿Se acuerdan antes? ¿Y ahora qué predico? Pues bueno, ya miren, si me agarro de Génesis a Apocalipsis, ya tengo para predicar toda la vida. No es eso, no es que enseño nada más por enseñar, no es abrir un discipulado por abrirlo, no, es entender esta realidad para poder ayudar que las personas la conozcan. Entonces tiene sentido un discipulado. O sea, porque te estoy discipulando, ¿para qué? Para que tu mente, que probablemente, y es lo más seguro, cuando viniste a Cristo, está reprobada, empiece a ser una mente aprobada por la renovación mental en el conocimiento de la realidad que ahora tienes en Cristo. Eso es lo que necesitamos. No es llenarte de doctrinas, es llenarte de la realidad. Es ser un instrumento de que esa realidad en Cristo tú la puedas disfrutar. Y como dijimos dos cosas, la puedas disfrutar, pero también puedas tú en esa realidad ser un agente efectivo para el extendimiento del reino. Entonces, que el Señor nos ayude, digo yo, lo digo con respeto, que el Señor nos ayude. Hola, pastora Alma, ¿cómo está? Un abrazote azul. Que el Señor nos ayude, nos dé palabras, nos dé gracia para decirle a nuestros queridos hermanos en Cristo, cuando han venido esa familia que dije hace un rato, llega toda la familia, todos, y nosotros decimos, ya los ganamos para Cristo. Sí, pero espérame. Esa mente, tenemos una gran labor, tenemos que ayudarlos, ser facilitadores
de que su mente sea renovada, hay que enseñarles, hay que mostrarles la urgencia, la necesidad de ser renovados en la mente. Y entonces, ¿qué tenemos? Discipulados. Podemos enseñarles, les podemos discipular, los podemos entrenar en la verdad presente. Y entonces ellos puedan empezar a ser renovados y puedan empezar a dejar, fíjense, pueden empezar como Pedro, ya que ajustó algunas cosas allí el Señor con él, ¡pum! Pues luego todo este evangelio, esta verdad, esta realidad se desata en los gentiles. Pero ¿quién era el tapón? Pues era Pedro. ¿A quién había que destapar? Pues ese tremendo Pedro. Y seguramente eso mismo tiene que hacer Dios conmigo y tiene que hacer Dios contigo. Así es. Como Pablo a Timoteo, así es. ¿Qué otra cosa mejor podemos hacer que enseñar la verdad presente a cada persona? Dios no nos llamó a otra cosa. Es que, pastor, mi propósito es que la gente esté feliz. No, es que no nos llamó Dios a que nosotros hagamos a la gente feliz. Nos llamó el Señor a que en cada persona Cristo se ha formado. Y ya lo dije en alguna transmisión. Y si el apóstol Pablo llegaba a alguna congregación, la manera de medir el éxito de esa congregación era la estatura de la formación de Cristo en esa casa. Esa era la manera. Entonces, si no estamos llegando a ese punto, la verdad es que nos estamos enredando en hacer reuniones que pueden ser muy bonitas, pueden ser muy emotivas, pero puede ser que no sea nuestra congregación tan útil en el extendimiento del reino. Eso me parece lo urgente. Que si nosotros verdaderamente decimos, yo soy un hombre de reino, soy una mujer de reino, yo quiero que el reino se extienda, lo que yo tengo que hacer es dejar que mi mente sea renovada y voluntariamente, noblemente, entregarme ¿a qué? A una vida de renovación de la mente, dejar que su luz, su revelación, ¿cómo dice la palabra? Miren, hay un pasaje, 2 Corintios 10:4, lástima que ese pasaje luego se ha usado malamente. 2 Corintios 10:4, vamos allá, déjenme ir ahí, 2 Corintios 10:4, ¿por qué? Porque tenemos armas, y dice aquí, ¿qué tenemos nosotros? Pues tenemos armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, esta palabra, este poder de armamento, oigan, este poder de armamento que tenemos, no puede ser que lo tengamos guardado, que lo tengamos ahí escondido, o que tú pienses que solo es para ti. No, toda esa luz, escuchen esto, y esa revelación que Dios te ha dado, es un tremendo armamento poderoso para destruir los diseños incorrectos, las estructuras mentales, las formaciones torcidas que las personas tienen en su mente, y que solo con el poder de la revelación del evangelio eso puede ser quebrado. No podemos nosotros guardar todo ese armamento, porque el reino está requiriendo y solo se mueve en mentes aprobadas. Y no puede haber una mente aprobada si no hay renovación mental. Y no puede haber renovación mental si la persona no es expuesta a tremendas bombas, misiles, torpedos, balas, todo, tanques de alto nivel que se le lance de revelación a la mente de la gente para que esa mente sea quebrada en sus estructuras tradicionales y esa mente empiece a ser aprobada igual que lo es su espíritu, que es aprobado y que es pleno en Cristo Jesús. Miren lo que hace esta revelación ahí mismo en 2 Corintios 10, el versículo 5. Este poderoso arsenal de revelación derriba argumentos. Amén. Este poderoso arsenal de revelación
quebranta toda altivez. Esta poderosa luz de Cristo es poderosa y es capaz de quebrar todo lo que se levante, argumento, filosofía, pensamiento humano, todo lo que se levante, por muy sofisticado que sea, por muy sofisticado y argumentado que esté, escucha, por muy argumentado que esté, esta poderosa revelación de Cristo es capaz de reventar, quebrar todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios, e incluso es capaz de encerrarlo, de meterlo y llevarlo cautivo, todo pensamiento, o sea, toda tu estructura de lógica que tienes en la cabeza. La gente es muy inteligente, solo que tiene la mente dispersa. Solo el Evangelio puede traer orden en su mente, pero eso solo sucede con el poderoso Evangelio de Cristo, la verdad de Dios revelada, la realidad de Cristo. Cuando es revelada a tu vida y empiezas a ser expuesto a esta luz, entonces tus pensamientos empiezan a venir a un orden. ¡Wow! Eso es extraordinario. Eso es maravilloso. Escribe, en una mente reprobada no hay disfrute. En una mente reprobada hay miedo. Una mente reprobada se mueve en altos índices de ineficiencia. Una mente reprobada experimenta un altísimo nivel de frustración. ¡Wow! Amén. Me quedé pensando y yo creo que aquí vamos a quedarnos meditando esta palabra, porque siento en mi espíritu que todos nos llevemos. Yo sé que aquí hay maestros, hay maestras, hay pastores, hay apóstoles, hay ministros, hay evangelistas. Yo sé que aquí hay gente que enseña, que tiene en su casa discípulos, que tiene sus grupos familiares, que tienen transmisiones a través de las redes sociales, que tienen grupos a los que les enseñan. Anímenlos, llénenles de la pasión. ¿De qué? De las ganas, del deseo, del ser apasionados por ser renovados en su mente, de que nunca dejen de ser discípulos. Escribe eso: nunca nos permitamos dejar de ser discípulos. Todos somos discípulos. Yo soy discípulo. Tú eres discípulo. Todos tenemos que ser expuestos a este tremendo evangelio que es poderoso. Es el único que puede traer orden a nuestro entendimiento. ¿Y cómo viene el orden? Cuando conozco la realidad que vivo ahora en Cristo Jesús. Animemos. Así como cuando dices, ay, va a haber campamento y vamos a hacer una buena publicidad y ahí inventamos 20,000 cosas para irnos al campamento. Pues inventa 20,000 cosas para que la gente entienda la importancia de vida, de discipularse. Y esto no es para viejitos, por favor. Yo tengo 25 años de vida, no en el evangelio. Esto no es para viejitos. Esto es lo que más pasión le produce a los muchachos. Los muchachos son apasionados. Lo único que desean es una vida superior. Que alguien les muestre una vida superior que es digna de ser seguida. Una vida que es digna de decir, yo quiero eso. Pero si ellos no lo ven en nosotros, pues obviamente ven un desfase. Uy, ustedes me dicen que es glorioso, pero ustedes no viven esa gloria. Los muchachos anhelan una vida mayor. Y por supuesto, qué cosa tan más grande y más extraordinaria que la vida de Cristo en nosotros, vivida y experimentada, porque entendemos en una mayor medida esta realidad que tenemos en Cristo. Discípulos, así es, Pastora Alma Viviana de Roque, discípulos apasionados por renovar nuestro entendimiento. Exacto, apasionados, deseosos, interesados, con una pasión que no se termina. ¿De qué? De ser renovados en nuestro entendimiento. Y que aun cuando alcancemos ciertos grados, no sé, ¿cómo decirlo?, de estatura,
digamos como el apóstol Pablo, no pretendo ya haberlo alcanzado. Eso me encanta. Qué bueno que está ahí, qué bueno que lo escribió. No pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Qué significa eso? ¡Ey! Todavía hay áreas que tienen que ser renovadas. Todavía hay partes que tienen que ser construidas correctamente. Todavía hay partes que tienen que ser deshechas, destruidas para reconstruirse en Cristo Jesús. Necesito un cambio de entendimiento. Necesito desaprender para aprender. Necesito, repito, desaprender para aprender. Necesito entenderla de que para mí ya las promesas no son promesas, son realidades consumadas en Cristo Jesús. Pastor, pues está bien, yo por eso le doy gracias a Dios porque yo me congrego en una iglesia muy grande. Esto no tiene que ver con iglesias grandes o pequeñas. Esto tiene que ver, no tiene que ver con iglesias grandes, no tiene que ver con iglesias pequeñas. Esto tiene que ver con revelación. Amén. Y bueno, familia, chicos del coro celestial, una mente aprobada es útil en el extendimiento del reino. Una mente aprobada es útil en el entendimiento del reino y no puede haber una mente aprobada si no hay renovación de la mente. Y no hay renovación de la mente si no hay un discipulado revelacional en el cual yo esté expuesto para que el arsenal de revelación de Cristo me destruya, me desarticule, para que sea reconstruido Cristo en mi vida. Algo